La niebla matutina se cernía sobre la calle principal de Janis cuando emergieron de la niebla. 6 enormes pastores alemanes se movían con precisión militar, con sus cuerpos musculosos tensos y relajados en perfecta sincronización. Sus ojos oscuros, alertas y enfocados hacia adelante. Sin correas ni arneses. Solo potencia pura en movimiento. Dirigida por alguien. La multitud se esforzaba por ver quién controlaba a estas magníficas bestias. Entonces, los espectadores quedaron boquiabiertos. No era un entrenador profesional ni un policía quien guiaba a esta formidable manada. Era una niña diminuta, de no más de 6 años. Su delicada figura parecía increíblemente pequeña junto a los poderosos animales, pero estos la rodeaban con aire protector, respondiendo a órdenes tan sutiles que eran casi invisibles. Con solo una palabra susurrada o un ligero gesto de su pequeña mano, los perros se detenían, giraban o avanzaban al unísono. Algo no anda bien, murmuró Eleanor Peterson, entrecerrando los ojos mientras observaba el espectáculo. Ningún niño podría controlar a esos monstruos de forma natural. Recuerda lo que te digo, algo muy raro está pasando en esa casa. Nadie se imaginaba que las sospechas de Eleanor desencadenarían una serie de acontecimientos que expondrían secretos más oscuros y extraordinarios de lo que nadie en Janis podría haber imaginado. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Continuemos con la historia. Emma Thompson no siempre fue la niña silenciosa que dominaba a los pastores alemanes con gestos sutiles. Hija de Mark y Sarah Thompson, reconocidos entrenadores de perros que trabajaron con departamentos de policía de Nueva Inglaterra, los primeros años de Emma transcurrieron con la alegría y el caos de un hogar donde los perros eran parte de la familia. Sus padres reconocieron el don único de Emma cuando, con tan solo 3 años, pudo calmar a su perro rescatado más temperamental con solo una caricia suave. El mundo de los Thompson se hizo añicos una tarde lluviosa de octubre de 2019 cuando una camioneta se saltó un semáforo en rojo, lo que acabó con sus vidas al instante y dejó a Emma físicamente ilesa, pero emocionalmente devastada. El trauma se manifestó como mutismo selectivo. Emma simplemente dejó de hablar con la gente, refugiándose en un mundo donde solo los perros podían oír sus susurros. Los médicos le diagnosticaron autismo leve, lo que explicaba su intensa concentración en los animales y su incapacidad para reconectar con los humanos. La vida con sus abuelos, Robert y Martha Thompson, en su deteriorada casa de Cape Cod en Janis se convirtió en la nueva normalidad para Emma. A los 74 y 72 años, respectivamente, la pareja de ancianos se enfrentó al doble reto de criar a un niño traumatizado de 6 años mientras cuidaba de 6 pastores alemanes altamente entrenados, Max, Bella, Duke, Luna, Shadow y Rex. La afección cardíaca de Robert y la artritis de Martha hacían casi imposible pasear a los enérgicos perros, cuyo entrenamiento se deterioraría sin ejercicio y disciplina regulares. Sus ingresos fijos se agotaban, cubriendo la comida de la manada y las sesiones de terapia especial de Emma, que parecen dar pocos resultados. Sin embargo, se negaron a separar a la niña de su último vínculo con sus padres, reconociendo que los perros brindaban un consuelo que ningún ser humano podría ofrecer. Tras la puerta azul desconchada de la casa de los Thompson, se forjó una relación extraordinaria. Emma descubrió los detallados diarios de entrenamiento de sus padres, escondidos en el ático, llenos de órdenes, técnicas y notas personales sobre la personalidad de cada perro. Noche tras noche, la niña estudiaba estos volúmenes con una linterna, absorbiendo la sabiduría de sus padres. Póstumamente, desarrolló un lenguaje de sutiles señales con las manos, suaves silbidos y caricias suaves a las que los perros respondían con extraordinaria precisión. Cuando el dolor de espalda de Martha se volvió demasiado intenso como para soportar los paseos diarios, Emma tomó una decisión silenciosa. Una mañana, simplemente sujetó la correa de cada perro a su cinturón, los guió por las escaleras del porche y emprendió el viaje que pronto cautivaría y dividiría a su pequeño pueblo costero. La primera vez que Emma paseó sola a sus perros por el centro de Janis, el lugar literalmente detuvo el tráfico. Los coches redujeron la velocidad al mínimo mientras los conductores estiraban el cuello para presenciar la improbable procesión. Los 6 pastores alemanes se movían como una unidad coordinada,
con Max, el más grande, con casi 40 kilos, en cabeza. Emma, apenas visible entre la masa de pelo y músculos, caminaba con silenciosa determinación, sus zapatillas rojas asomando bajo el bosque de patas caninas. Al principio, se quedaba con las calles laterales del parque, pero a medida que ganaba confianza, también lo hacían sus rutas. Para la tercera semana, había establecido un ritual matutino que la llevaba por la calle principal justo cuando abrían las tiendas, atrayendo a multitudes de admiradores que empezaban a fijarse en su apariencia. ¿Te fijas en eso?, se maravilló Frank Delaney, el dueño de la ferretería, hablando sin dirigirse a nadie en particular mientras se detenía a abrir la puerta de su tienda. Esos perros cuidan a esa niñita mejor que mis hijos adolescentes a mí. No era el único en su opinión. Los teléfonos inteligentes grabaron videos que circularon entre los residentes locales mostrando a Emma guiando a su manada a través de maniobras cada vez más complejas. Un leve gesto de su pequeña mano hacía que 3 perros se movieran a la izquierda, 3 a la derecha, y se reunieran en la esquina sin enredarse ni perder el ritmo. Cuando se detenía en los cruces peatonales, los perros formaban un semicírculo protector a su alrededor, atentos hasta que ella les daba permiso para continuar. Al principio, las reacciones positivas superaron las preocupaciones. Los turistas pidieron tomarse fotos con el encantador de perros de Janice, aunque Emma rara vez respondió a estas peticiones, preocupándose en cambio por sus animales. Los comerciantes locales colocaron bebederos afuera de sus tiendas y el oficial James Connolly, quien al principio la seguía a distancia para garantizar la seguridad pública, con el tiempo se convirtió en el acompañante informal de Emma, maravillado por el control que demostraba en sus 20 años en la policía. Nunca he visto unidades caninas tan disciplinadas, les dijo a sus colegas en la comisaría. Lo que sea que esté haciendo esa chica, deberíamos tomar nota. La panadería local empezó a guardar golosinas con forma de hueso para la mochila de Emma, y los dueños de Cat Coffee empezaron a prepararle chocolate caliente, aunque su abuela solía recogerlo más tarde, explicando con una sonrisa de disculpa que Emma no aceptaba cosas de desconocidos. Eleanor Peterson observaba con creciente inquietud esta creciente fama desde detrás de las persianas venecianas de su casa victoriana en Elm Street. Como directora de escuela primaria jubilada y autoproclamada guardiana de las normas de la comunidad, la señora Peterson se consideraba excepcionalmente cualificada para identificar situaciones inapropiadas. Empezó a cronometrar los paseos de Emma, notando que la niña parecía estar completamente sola durante aproximadamente 45 minutos cada mañana. ¿Dónde están sus abuelos?, le preguntó a su esposo, quien hacía tiempo que había aprendido que esas preguntas no requerían respuesta. Esos perros podrían volverse contra ella o contra cualquier otra persona en un instante. Es negligencia, simple y llanamente. Señora. Las preocupaciones de Peterson encontraron eco entre un pequeño pero activo sector de residentes de Janice. Margaret Wilson, cuyo caniche había sido asustado una vez por uno de los pastores de Emma, aunque no hubo contacto, empezó a cruzar la calle cada vez que los veía acercarse. La presidenta de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, cuestionó si Emma estaba siquiera matriculada en la escuela, lo que desató rumores de abandono escolar. Cuando Emma no acudió a la búsqueda anual de huevos de Pascua del pueblo, comenzaron a circular rumores de cosas extrañas y perturbadas. La señora Peterson aprovechó estos murmullos y organizó lo que ella llamaba horas de café para ciudadanos preocupados en su porche, donde la conversación inevitablemente giraba en torno a la chica del perro y a sus abuelos ancianos, quienes claramente no podían con la división de la comunidad, lo cual se hizo evidente en la reunión del Ayuntamiento de mayo. El punto del orden del día trataba aparentemente sobre las leyes de Correa en el distrito comercial del centro, pero todos sabían que el verdadero tema era Emma Thompson. La sala de reuniones del histórico ayuntamiento estaba abarrotada, obligando a los rezagados a permanecer de pie junto a las paredes y en el pasillo contiguo. El alcalde Williams, percibiendo la tensión, intentó mantener el orden mientras los oradores se acercaban al micrófono. Llevo 15 años dirigiendo mi restaurante en la calle Main, dijo Michael Gallagher, arremangándose para mostrar sus antebrazos cubiertos de tatuajes. Esos perros atraen a la clientela. La gente viene a comer a mi patio con la esperanza de verlos pasar.
Se portan mejor que la mayoría de los humanos en esta sala. Los aplausos estallaron desde un lado de la sala. Diane Fuller, agarrando su bolso de diseñador, replicó con indignación temblorosa. Mi nieto tiene pánico a los perros después de que lo mordieran el año pasado. ¿Debería encontrarse con 66 enormes animales sueltos de camino a la biblioteca? ¿Y sus derechos? Hubo aplausos similares desde el otro lado. Durante más de 2 horas, los residentes debatieron sus comentarios, revelando menos sobre las regulaciones de las correas y más sobre creencias arraigadas sobre la crianza, la seguridad, la tradición y el cambio. El veterinario Tom Stanley citó investigaciones sobre la inteligencia y la adiestrabilidad de los pastores alemanes. La agente de seguros Patricia Moore replicó con estadísticas de responsabilidad civil. La ordenanza se mantuvo sin cambios, pero el frente de batalla estaba definido. El domingo siguiente, el pastor Richards de la Primera Iglesia Bautista pronunció un sermón sobre el miedo a la diferencia entre nosotros, sin mencionar explícitamente a Emma. Al otro lado de la ciudad, en la Iglesia Católica de Santa María, el padre Donovan habló de proteger a los más vulnerables. Evitando igualmente las referencias directas, el periódico The Hyannis Oracle publicó editoriales de oposición y las secciones de comentarios se convirtieron en campos de batalla. En la escuela primaria Seaside, donde Emma debería haber cursado primer grado, los niños jugaban a Emma y los perros en el recreo, discutiendo sobre quién sería Emma. Durante todo el proceso, Emma permaneció aparentemente ajena, continuando su comunicación silenciosa con la única familia que reconocía plenamente, sin percatarse de que su pequeña figura se había convertido en el centro de una creciente tormenta que pronto se desataría en la casa de los Thompson, con consecuencias inesperadas para todos los involucrados. Cada mañana se movía por el pueblo cada vez más dividido como un fantasma, visible para todos pero sin conectar con nadie. Sus ojos se centraban únicamente en sus compañeros caninos y el camino que les aguardaba. Eleanor Peterson nunca se había considerado una cruzada hasta entonces. Sentada en su antiguo escritorio, fijó con cuidado otra firma en la petición que ella misma redactó para la seguridad de Emma Thompson y la comunidad de Yannis. Su caligrafía, perfeccionada durante décadas calificando trabajos de primaria, formaba cada letra con deliberada precisión. 27 firmas hasta el momento. Respetable, pero no suficiente. Necesitaba presentar un mandato contundente a las autoridades para que tomaran medidas. Charles llamó a su esposo, que intentaba disfrutar de su crucigrama matutino. Necesito que me lleves al centro de ancianos después de comer. Betty Jackson prometió presentarme a su club de bridge. Charles Peterson bajó el periódico con un suspiro. Tras 46 años de matrimonio, reconoció la inútil batalla contra la determinación de su esposa. Eleanor, ¿no crees que te estás excediendo? ¿Ese hijo de Thompson no ha causado ningún problema real? Eleanor se puso rígida. Todavía no, Charles. Todavía no. Esperamos a que una de esas bestias ataque a un niño pequeño hasta que esa pobre niña perturbada resulte herida. Esos abuelos mayores están claramente abrumados. Es negligencia, pura y simple. Y si nadie más va a proteger a esa niña, yo sin duda lo haré. Para el final de la semana, la campaña de Eleanor había cobrado impulso. Su petición circuló por grupos religiosos, salones de belleza y el club de campo. Reclutó a Margaret Wilson y Diane Fuller como sus lugartenientes, estableciendo una red telefónica para alertar a los simpatizantes sobre el horario de paseos de Emma. La seguían de cerca, documentando cada caso. Cuando un perro se alejaba más de 1 metro de Emma cada vez que la niña cruzaba la calle sin mirar a ambos lados, y los momentos ocasionales en que uno de los pastores le gruñía a otro perro que pasaba. La jugada maestra de Eleanor llegó en el almuerzo del Club Rotario, donde estuvo presente durante el periodo de comentarios. Sus amigos y vecinos, comenzó, con la voz autoritaria que había perfeccionado durante las asambleas escolares. Tenemos una situación en nuestro pueblo que exige atención inmediata. Describió lo que describió como una tragedia inminente, pintando un panorama de peligro tan apremiante que Bernard Whitaker, presidente del club y propietario de 3 agencias de seguros locales, prometió su apoyo de inmediato.
Mi compañía no aseguraría una casa con ese riesgo de responsabilidad civil, declaró, pasando la petición de Eleanor a la mesa de al lado. Llamaré a mi prima. Esta tarde, en servicios infantiles, la campaña de Eleanor encontró a su aliada más poderosa, la concejala Victoria Harrington, quien había perdido por un estrecho margen la carrera por la alcaldía ante Williams el año anterior. Reconociendo la oportunidad política, Harrington elogió públicamente a los ciudadanos preocupados por sacar a la luz este importante asunto y prometió revisar todas las ordenanzas pertinentes. El mensaje era claro. El alcalde Williams no había protegido a la comunidad al no aplicar las normas vigentes. No todos cedieron ante la persuasión de Eleanor. El agente Connolly se negó a firmar, alegando que no había observado ninguna infracción. El Dr. Stanley, el veterinario, escribió una carta al oráculo de Janice defendiendo el trato que Emma daba a los perros. Los dueños de la panadería y la cafetería colocaron carteles de apoyamos a Emma en sus escaparates. Pero estas voces de apoyo se fueron apagando cada vez más a medida que la metódica campaña de Eleanor cobraba fuerza. Una cálida mañana de martes, los esfuerzos de Eleanor dieron frutos inesperados. Jonathan Pierce, periodista del periódico regional que había visitado a su madre en Janice, presenció la procesión de Emma y de inmediato reconoció una historia de interés humano con potencial viral. Su artículo, El niño encantador de perros, milagro o amenaza, apareció en línea esa misma noche, con fotografías subrepticiamente tomadas de Emma y citas de la preocupada líder comunitaria Eleanor Peterson. La noticia se extendió más allá de Janice. Para el miércoles, los programas matutinos nacionales ya la publicaban en los titulares. ¿Es este niño extraordinario superdotado o está en peligro de extinción? Pregúntale a un animado presentador. A continuación, el niño de 6 años al mando de 6 pastores alemanes sueltos por un pueblo de Massachusetts. Las redes sociales amplificaron la historia. La etiqueta niña encantadora de perros fue tendencia nacional. Un video recopilatorio de Emma paseando a sus perros obtuvo millones de visualizaciones. Surgieron peticiones en línea de ambos lados, una exigiendo intervención para proteger a Emma, otra defendiendo su derecho a mantener su conexión con los animales. Los especialistas en comportamiento animal ofrecieron opiniones contradictorias sin siquiera haber conocido a Emma ni a sus perros. Los psicólogos infantiles especularon sobre las respuestas al trauma y los trastornos del apego basándose únicamente en fotografías. Para la familia Thompson, esta repentina notoriedad resultó abrumadora. Los periodistas acamparon al final de la entrada de su casa, desconocidos llamaban a su puerta a toda hora. Robert Thompson sufrió palpitaciones debido al estrés, lo que requirió una breve hospitalización. Marta cambió su número de teléfono tras recibir llamadas amenazantes y de apoyo de todo el país. Durante todo este tiempo, Emma se refugió aún más en el silencio, negándose a salir de casa excepto al amanecer para pasear a los perros, cada vez más inquietos. La atención nacional obligó a las autoridades locales a reaccionar. El alcalde Williams, atrapado entre circunscripciones electorales opuestas, convocó una reunión de emergencia con el jefe de policía, el fiscal municipal y representantes del Departamento de Niños y Familias y del Departamento de Control Animal. La conferencia de prensa resultante, celebrada en las escaleras del ayuntamiento, atrajo a medios de comunicación de Boston y Providence. La ciudad de Janice se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de todos nuestros ciudadanos, anunció el alcalde, con la frente perlada de sudor a pesar de la fresca brisa. Hemos iniciado una investigación formal sobre la situación de Emma Thompson y seguiremos los protocolos establecidos para determinar las medidas pertinentes. La declaración deliberadamente vaga no satisfizo a nadie. Eleanor Peterson, de pie detrás de la prensa, proclamó a viva voz que era demasiado poco y demasiado tarde. Los partidarios de Emma abuchearon cuando el agente de control de animales mencionó una evaluación de seguridad de los caninos. Los comentaristas en línea analizaron cada palabra en busca de significados ocultos y los expertos de las noticias por cable debatieron las implicaciones para los derechos de los padres, las políticas de bienestar infantil e incluso las protecciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA. Al atardecer, un sedán negro con matrícula oficial se detuvo en la entrada de la casa de los Thompson.
Marta, observando desde detrás de unas cortinas de encaje, aferró la mano de su esposo mientras la trabajadora social Melissa Rodríguez, del DCF, y el agente Brad Jameson, de Control de Animales, se acercaban a la puerta. Emma, percibiendo la angustia de sus abuelos, se acercó a Max, hundiendo sus deditos en su espeso pelaje. Señor y señora Thompson, la trabajadora social Rodríguez, comenzó tras las presentaciones, con voz profesionalmente neutral. Estamos aquí para realizar una evaluación inicial sobre las preocupaciones que han surgido sobre el bienestar de su nieta y el cuidado de sus perros. Robert Thompson, con la voz ligeramente temblorosa, los invitó a sentarse en la modesta sala de estar. Emma es una niña especial, explicó mientras los 6 pastores alemanes se alineaban protectoramente alrededor de la silenciosa niña. Tras la muerte de sus padres, estos perros se convirtieron en su forma de conectar con ellos. El oficial Jameson observaba a los animales con recelo, ya que, independientemente del apego emocional, hay protocolos de seguridad que deben seguirse. 6 perros de este tamaño y fuerza. Su voz se apagó cuando Max, el pastor más grande, lo miró fijamente. Entendemos tus preocupaciones, intervino Marta, con la artritis inflamada y las manos cruzadas sobre el regazo. Pero estos perros salvaron a Emma. Después del accidente, no comía ni hablaba. Los perros la alcanzaron cuando nosotros no pudimos. Mientras los adultos hablaban a su alrededor, Emma se refugió en su intimidad, comunicándose con sutiles movimientos de dedos que enviaban a cada perro a su posición designada en la habitación. Los funcionarios observaron esta coreografía silenciosa con creciente fascinación. La trabajadora social Rodríguez se dirigió directamente a Emma, usando el lenguaje simplificado que empleaba con niños traumatizados. Emma, ¿estás contenta viviendo aquí con tus abuelos y los perros? La mirada de Emma, tan penetrante como la de su madre, se cruzó brevemente con los trabajadores sociales antes de apartar la mirada. No hubo respuesta verbal. Hemos programado una audiencia formal para el próximo martes, anunció finalmente Rodríguez, levantándose de su asiento. Un juez revisará la situación y determinará si se requieren medidas temporales mientras completamos la investigación. Le entregó a Marta un fajo de documentos. Aquí se explican sus derechos y el proceso a seguir. Cuando los funcionarios se marcharon, no vieron el coche de Eleanor Peterson, discretamente aparcado al final de la cuadra. Tampoco vieron su satisfacción al verlos partir. Finalmente, se susurró a sí misma. Esa pobre niña recibirá la ayuda que necesita. Dentro de la casa de los Thompson, Marta se hundió en su silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Se la llevarán, Robert o los perros. De cualquier manera, la destruirán. Robert se arrodilló con dolor junto a Emma, quien estaba sentada en el suelo rodeada de sus perros guardianes. Emma, cariño, dijo con dulzura, vamos a necesitar tu ayuda. Necesitamos mostrarles a estas personas lo especiales que son tú y los perros juntos. Por un instante, algo brilló en los ojos de Emma, una chispa de comprensión, quizás incluso de determinación. Luego volvió a acariciar la cabeza de Max. Su silencio era más profundo que cualquier palabra que hubiera pronunciado. La batalla por el futuro de Emma había comenzado formalmente, con fuerzas uniéndose por todos lados que pronto colisionarían de maneras impredecibles. La investigación sobre la situación de Emma Thompson comenzó una fresca mañana de lunes, 7 días antes de la audiencia programada. La trabajadora social Melissa Rodríguez llegó a la residencia de los Thompson acompañada por el Dr. Alan Foster, psicólogo infantil especializado en trauma y trastornos del espectro autista. Encontraron a Martha Thompson esperando ansiosa en el porche, con las manos temblorosas mientras les ofrecía café de un termo. Robert no se encuentra bien esta mañana, explicó Marta, llevándolos a la sala, donde Emma estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra desgastada, rodeada de sus 6 pastores alemanes. Su corazón, ya saben, el estrés. Los perros cambiaron ligeramente de posición al entrar los visitantes, manteniendo su formación protectora alrededor de Emma. El Dr. Foster observó cómo Max, el aparente alfa, se situó entre Emma y los desconocidos, alerta pero no agresivo.
Nos gustó observar la rutina de Emma con los perros, explicó Rodríguez, instalando una pequeña cámara con el permiso reticente de Marta, en particular el paseo matutino que ha generado tanta atención. Durante las 3 horas siguientes, los profesionales observaron cómo Emma transcurría su día, comunicándose con los perros mediante un complejo sistema de señales manuales, vocalizaciones sutiles y lenguaje corporal. La doctora Foster tomaba notas continuamente, especialmente interesada en cómo Emma mantenía el contacto visual con los perros mientras lo evitaba con los humanos. Cuando llegó la hora del paseo, Marta ayudó a Emma a ponerse la chaqueta, susurrándoles que los observadores mantendrían la distancia. No se irá si están demasiado cerca, explicó Marta. Los perros perciben su ansiedad y se vuelven protectores. La procesión por la calle principal había atraído a una multitud aún mayor de lo habitual. Tras correrse la voz sobre la inminente audiencia, Rodríguez notó cómo los perros estrechaban su formación cuando se acercaban desconocidos, creando una barrera viviente alrededor de Emma. A pesar de la multitud y los observadores, Emma realizó el recorrido a la perfección y los perros respondieron a sus órdenes con notable precisión. «Es extraordinario», le murmuró el doctor Foster a Rodríguez. El nivel de comunicación, la confianza mutua. Romper este vínculo podría causarle un daño psicológico significativo. Rodríguez, entrenado para mantener la objetividad, le recordó, nuestra preocupación debe ser su seguridad y desarrollo. ¿Es esta relación sana o un mecanismo de defensa que impide la sanación y socialización adecuadas? Mientras lo seguían a distancia, Eleanor Peterson emergió de la multitud, acercándose a Rodríguez con pasos decididos. «Lo ves ahora, ¿verdad?», dijo, lo suficientemente alto como para que los espectadores cercanos la oyeran. Una niña de esa edad no puede controlar a esos animales en una emergencia. Es un accidente a punto de ocurrir. Rodríguez mantuvo su profesionalidad. «Estamos realizando una evaluación exhaustiva, señora Peterson. Agradecemos su preocupación, pero no puedo comentar nuestros hallazgos en este momento». Las observaciones diarias continuaron durante toda la semana, con la incorporación de más expertos al equipo. Un veterinario conductista para evaluar a los perros, un terapeuta ocupacional para evaluar el progreso del desarrollo de Emma y un trabajador social especializado en el cuidado de personas mayores para abordar la capacidad de los abuelos. El hogar de los Thompson se convirtió en una puerta giratoria de profesionales, cada uno con portapapeles, cámaras y herramientas de evaluación especializadas. Durante todo este tiempo, Emma se refugió en un silencio aún mayor, comunicándose solo con sus perros y, ocasionalmente, con breves saludos a sus abuelos, cada vez más frágiles. Al tercer día de observación, un incidente inesperado reveló otra dimensión de la relación entre Emma y sus perros. Robert Thompson, debilitado por el estrés y su afección cardíaca, se desplomó en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Antes de que Marta pudiera siquiera gritar, Max, que estaba acostado cerca de Emma en la sala, se puso de pie repentinamente, con las orejas hacia adelante, y corrió a la cocina, a instancias de Emma. Para cuando el doctor Foster llegó a la puerta, Emma ya había colocado a su abuelo en posición de recuperación, con Max de guardia y los otros 5 perros formando un perímetro. «Es lo que hace», explicó Marta más tarde, después de que los paramédicos revisaran a Robert y le recomendaran reposo. Max siempre sabe cuando Robert está a punto de tener un episodio, a veces incluso antes de que él mismo lo sienta. El doctor Foster intercambió miradas con Rodríguez. «Detección de convulsiones», dijo en voz baja. Algunos perros tienen la capacidad de detectar cambios en la química corporal antes de convulsiones o eventos cardíacos. Está bien documentado, pero es poco común. Max alertó. «Emma», preguntó Rodríguez, aclarando. «No», dijo Marta, ajustando la manta sobre los hombros de su esposo. Max se puso alerta y Emma lo entendió. Tienen su propio lenguaje, esos dos. Desde que murieron sus padres, es como si se hubiera apagado, la emoción la había dominado. La revelación sobre la capacidad de Max para detectar los eventos cardíacos de Robert añadió una nueva dimensión al caso. Rodríguez consultó con su supervisor, quien autorizó la intervención de Samantha Miller, especialista en evaluación de animales de servicio.
Miller dedicó un día entero a observar el comportamiento de Max con Robert, confirmando que el perro sí mostraba comportamientos de alerta antes de los episodios más leves de Robert. Esto no es solo una mascota, explicó Miller en su informe posterior. Max funciona como un perro de alerta médica sin adiestramiento, pero eficaz, con la certificación correspondiente. Podría ser reconocido oficialmente como tal. A medida que la noticia de este suceso se difundió en los chismes informales de Giannis, la opinión pública comenzó a cambiar. Las organizaciones médicas locales expresaron interés en estudiar las habilidades de Max. La Asociación de Perros de Servicio de Cape Cod ofreció brindar capacitación formal para certificar oficialmente a Max. Incluso algunos partidarios de Eleanor Peterson empezaron a cuestionar si separar a Emma de los perros era lo mejor para alguien. Sin embargo, Eleanor permaneció impasible. Un perro que muestra un comportamiento útil no justifica que un niño esté rodeado de 6 animales peligrosos, insistió a cualquiera que la escuchara. En todo caso, deberían quedarse con el único perro útil y retirar a los demás. La investigación dio un giro cuando el Dr. Nathan Jackson, un joven veterinario que se había incorporado recientemente a la consulta del Dr. Stanley solicitó permiso para observar a Emma con los perros desde una perspectiva profesional. Alto y algo torpe, con gafas de montura metálica que se le resbalaban constantemente por la nariz, el Dr. Jackson se había especializado en comportamiento animal durante su formación en Cornell. Rodríguez, tras recopilar la mayor cantidad posible de opiniones periciales antes de la audiencia, accedió a participar. A diferencia de otros profesionales que mantuvieron una distancia prudente y objetividad, el Dr. Jackson abordó su observación de forma diferente. Tras observar en silencio durante una hora, le pidió permiso a Marta para sentarse en el suelo cerca de Emma, aunque no demasiado cerca. Cuando se lo permitió, simplemente se sentó en silencio, tomando notas de vez en cuando, pero sobre todo observando. Después de un tiempo, empezó a imitar las señales de Emma con las manos cuando ella no miraba, estudiando las sutiles variaciones de sus movimientos. En su tercera visita, ocurrió algo extraordinario. La doctora Jackson, todavía sentada en el suelo a varios metros de Emma, usó una de sus señales, una ligera rotación de muñeca seguida de un golpecito con el dedo. Luna, la más pequeña de los pastores, lo miró con curiosidad. Luego se acercó y se sentó frente a él. Emma se giró, sobresaltada, y por primera vez estableció contacto visual directo con uno de los observadores. Espero que no le importe, doctor. Jackson dijo en voz baja, dirigiéndose directamente a Emma, en lugar de hablar de ella con los adultos. He estado estudiando tu lenguaje. Es muy sofisticado. Hizo otra señal y Duke respondió acostándose. ¿Tus padres te enseñaron esto? Emma no habló, pero tomó un cuaderno de la mesita de noche y se lo acercó al Dr. Jackson. Al abrirlo, descubrió diagramas detallados de señales manuales con anotaciones en letra de adulto, y junto a ellos, versiones más sencillas escritas con lo que parecía ser la letra de un niño. Los diarios de entrenamiento de tus padres, dijo, al comprenderlo. Los has estado estudiando y adaptando. Emma asintió casi imperceptiblemente, era la primera comunicación deliberada que ofrecía a cualquier profesional. Esa noche, el Dr. Jackson presentó sus hallazgos a Rodríguez y al equipo. No solo imita las técnicas de sus padres, explicó con entusiasmo. Está innovando, creando sus propias variaciones adaptadas a su tamaño y a las personalidades específicas de cada perro. Es extraordinario. Nunca había visto nada igual. Pero, es seguro, insistió Rodríguez, volviendo a la pregunta central. Más seguro que la mayoría de las relaciones entre perros y adiestradores que he observado profesionalmente, doctor. Jackson respondió sin dudarlo. Estos perros no solo están entrenados, sino que son devotos. Ven a Emma como líder y a su cargo, alguien a quien obedecer y proteger. Su voz adquirió un tono apasionado que sorprendió a sus colegas más reservados. Romper ese vínculo sería devastador, no solo emocionalmente, sino también para su desarrollo. Ella está aprendiendo responsabilidad, comunicación no verbal y empatía a través de estas relaciones.
A medida que se acercaba la audiencia, el equipo de investigación preparó sus informes, aportando cada uno su perspectiva profesional al complejo caso. Martha y Robert Thompson, a pesar de su ansiedad, encontraron esperanza en el creciente interés y comprensión mostrados por la mayoría de los peritos. Emma, sin embargo, permaneció bastante retraída, sin hablar con nadie y cada vez más reticente a realizar sus actividades habituales bajo observación. La noche anterior a la audiencia, el Dr. Jackson hizo una visita inesperada a la casa de los Thompson con una carpeta grande. ¿Puedo hablar con ustedes en privado?, preguntó a Martha y Robert, quienes lo acompañaron a la cocina mientras Emma se quedaba con los perros en la sala. He estado revisando literatura sobre mutismo selectivo y terapia asistida con animales, explicó, mientras repartía artículos e investigaciones por la mesa de la cocina. Hay casos documentados de niños que no hablaban con humanos, primero se comunicaron a través de animales, y con el tiempo transfirieron esas habilidades a las relaciones humanas. Se subió las gafas, con los ojos brillantes de convicción. Creo que la relación de Emma con estos perros podría ser el puente que nos lleve de vuelta a la conexión humana, no un obstáculo. Los ojos de Robert Thompson se llenaron de lágrimas. Eso es lo que esperábamos, pero no somos profesionales. Solo intentamos mantener unida a la familia. Me gustaría testificar en la audiencia de mañana, dijo el Dr. Jackson con firmeza, con su permiso. La sala de audiencias del juzgado del condado de Barnstable estaba abarrotada. A la mañana siguiente, la jueza Sandra Ostrowski, conocida por su enfoque sensato y su experiencia en derecho de familia, observó a la concurrida galería con una mirada de advertencia que acalló de inmediato los murmullos. En la mesa de los peticionarios se sentaba Eleanor Peterson con su abogada, una mujer de aspecto severo de Boston. En la mesa de los demandados se encontraban Martha y Robert Thompson, representados por James Collins, un abogado local que había ofrecido sus servicios pro bono tras conocer su situación. Emma se sentó entre sus abuelos, con la mirada fija en su regazo, mientras los perros permanecían en casa bajo la supervisión de un técnico veterinario. Melissa Rodríguez presentó primero las conclusiones del equipo de investigación, resumiendo las diversas evaluaciones periciales con imparcialidad profesional. El testimonio se prolongó durante más de una hora, con especialistas que ofrecieron opiniones a veces contradictorias sobre el bienestar y el desarrollo de Emma. La jueza escuchó atentamente, formulando ocasionalmente preguntas directas que revelaron su revisión exhaustiva de los expedientes. Cuando la doctora Jackson fue llamado a declarar, su comportamiento cambió de su habitual torpeza académica a una defensa apasionada. Detalló sus observaciones sobre el sistema de comunicación de Emma, su adaptación de las técnicas de entrenamiento de sus padres y la aparente capacidad de Max para detectar los eventos cardíacos de Robert. Citó estudios de investigación que respaldan los beneficios terapéuticos de los vínculos entre humanos y animales para niños con traumas y trastornos de la comunicación. En mi opinión profesional, concluyó, mirando directamente al juez, separar a Emma de estos perros le causaría un profundo daño psicológico sin ningún beneficio compensatorio. En cambio, propongo un programa supervisado para fortalecer este vínculo extraordinario, utilizándolo como base para una mayor conexión y comunicación humana. El abogado de Eleanor Peterson interrogó al doctor Jackson cuestionó agresivamente su experiencia, objetividad y la base científica de sus conclusiones. Durante todo el proceso, Eleanor permaneció erguida, asintiendo ocasionalmente en señal de aprobación ante preguntas particularmente incisivas. Cuando llegó su turno para testificar, se presentó como una ciudadana preocupada con décadas de experiencia en desarrollo infantil a lo largo de su carrera en educación. Siento mucha compasión por la familia Thompson, declaró, con la voz cargada de autoridad de su anterior cargo. Pero la compasión no debe cegarnos ante el peligro. 6 animales poderosos capaces de causar graves lesiones, controlados por un niño traumatizado que no habla. Esta situación no es estable. Expuso sus preocupaciones metódicamente, presentando fotografías impresas de ataques de pastores alemanes recopiladas mediante búsquedas en Internet. La prevención es nuestra responsabilidad. Debemos esperar la tragedia antes de actuar. Mientras la audiencia se alargaba hasta su cuarta hora, la jueza Ostrowski declaró un breve receso. En el pasillo,
los periodistas se agruparon alrededor de los participantes, mientras los partidarios de ambos bandos intercambiaban miradas tensas. Robert Thompson se sentó pesadamente en un banco, mientras Marta le frotaba los brazos con dulzura mientras observaba su color con ojos preocupados. Al reanudarse la sesión, la jueza anunció que escucharía los alegatos finales antes de emitir su fallo. Los abogados presentaron sus alegatos finales. El abogado de Thompson enfatizó la preservación de la familia en la singular relación terapéutica, mientras que el abogado de Peterson resaltó las preocupaciones sobre la seguridad y las implicaciones para el desarrollo del aislamiento de Emma con los perros. Antes de emitir mi fallo, la jueza Ostrovsky dijo, me gustaría escuchar a Emma Thompson si desea hablar. Un murmullo recorrió la sala. Como todos los presentes sabían, la niña no había hablado en público desde la muerte de sus padres. Marta se inclinó para susurrarle algo a Emma, quien negó levemente con la cabeza, aún con la mirada baja. El juez asintió con comprensión. Muy bien. Con base en el testimonio presentado hoy, estoy listo para emitir una decisión preliminar. Al inclinarse aún más, un alboroto al fondo de la sala la interrumpió. Las puertas se abrieron de golpe y Max, tras haber escapado de la casa de los Thompson, corrió por el pasillo central. Tras él, la técnica veterinaria lo seguía, disculpándose sin aliento mientras intentaba alcanzarlo. La sala del tribunal estalló en exclamaciones y jadeos mientras el enorme pastor alemán se dirigía directamente hacia Emma, ignorando al alguacil que intentó interceptarlo. Este inesperado acontecimiento marcaría un punto de inflexión que nadie podría haber previsto, preparando el terreno para revelaciones que transformarían no solo la situación de Emma, sino también la comprensión de toda la comunidad sobre su extraordinario vínculo con sus perros. La sala del tribunal se quedó paralizada en estado de shock colectivo mientras Max se dirigía directamente hacia Emma. La jueza Ostrowski, conocida en todo el condado de Barnstable por su estricto apego al protocolo, se quedó momentáneamente sin palabras. El alguacil dudó, moviendo la mano hacia su pistolera en respuesta automática a la presencia del gran animal. El doctor Jackson se levantó rápidamente, extendiendo una mano tranquilizadora hacia el oficial. No es agresivo, afirmó con firmeza. Por favor, no haga movimientos bruscos. Max llegó hasta Emma, quien le puso una manita en la cabeza para tranquilizarlo. Los inteligentes ojos del perro recorrieron la habitación antes de posarse en Robert Thompson, cuyo rostro se había puesto alarmantemente pálido durante el procedimiento. Con un gemido bajo, Max se apartó de Emma y se acercó a su abuelo. Empujando su rodilla con insistencia, el doctor Jackson avanzó. El señor Thompson, ¿te encuentras mal? Max podría estar alerta. Robert hizo un gesto de desdén, aunque parecía respirar con dificultad. Estoy bien. Solo el estrés, señoría. El doctor Jackson se dirigió al juez. Esta podría ser precisamente la conducta de alerta médica que comentamos en el testimonio. Max indica que el señor Thompson podría estar sufriendo un problema cardíaco. La jueza Ostrowsky, recobrando la compostura, le hizo un gesto al alguacil. Solicite asistencia médica, por favor. Dirigió su atención a la galería. El tribunal tendrá un receso de 15 minutos. A todos, excepto a las partes inmediatas y al personal médico, se les ruega que desalojen la sala. Mientras los espectadores salían a regañadientes, entusiasmados por el dramático giro de los acontecimientos, llegaron los paramédicos para examinar a Robert. Confirmaron presión arterial alta y ritmo cardíaco irregular, lo que requirió una evaluación adicional en el hospital. Durante la evaluación, Max permaneció alerta, volviendo ocasionalmente a Emma como para informarle antes de volver a su puesto junto a Robert. El perro tenía razón, comentó un paramédico, mientras sujetaba a Robert a una silla de transporte. Si no hubiera recibido tratamiento, esto podría haber empeorado y provocado un episodio cardíaco grave. Marta, indecisa entre acompañar a su esposo y quedarse con Emma, miró desesperada a Melissa Rodríguez. No puedo dejar sola a Emma, pero Robert me necesita. Antes de que Rodríguez pudiera responder, el doctor Jackson se adelantó. Estaría dispuesto a quedarme con Emma si eso ayudaba. Y quizás Max debería acompañar al señor Thompson.
su alerta podría ser valiosa para el equipo médico. El juez Ostrowski, quien había estado observando la escena con gran interés, tomó una decisión sin precedentes. Señora Thompson, ¿se sentiría cómoda su nieta permaneciendo en mi despacho con el doctor Jackson mientras solucionamos esto? Prometo que no se tomarán decisiones en tu ausencia. Marta miró inquisitivamente a Emma, quien asintió apenas perceptiblemente mientras sacaban a Robert en la camilla. Con Max a su lado y Marta siguiéndolos ansiosamente, la jueza Ostrowski condujo a Emma y al doctor Jackson a sus aposentos privados. Los demás participantes de la sala, incluyendo a Eleanor Peterson y los abogados, recibieron instrucciones de regresar en 1 hora. En el despacho del juez, Emma permanecía rígida en una enorme silla de cuero, con la mirada fija en el suelo. El doctor Jackson, manteniendo una distancia respetuosa, habló en voz baja sobre los perros, describiendo a su propio pastor alemán de la infancia y haciendo preguntas amables que no requerían respuesta verbal. La jueza Ostrowski, observando desde detrás de su escritorio, notó el enfoque cuidadoso y no amenazante. Después de casi 20 minutos de conversación unilateral, el doctor Jackson metió la mano en el bolsillo y sacó varias fotografías. Las tomé durante mis visitas, explicó, colocándolas en la mesa de centro donde Emma pudiera verlas. Los has entrenado de maravilla. Tus padres estarían muy orgullosos. Los ojos de Emma se posaron en las imágenes, fotos espontáneas de ella con los perros durante sus sesiones de entrenamiento. Por primera vez, pareció mostrar un interés genuino en algo más allá de su preocupación inmediata por su abuelo. Sus pequeños dedos se extendieron para tocar una fotografía de Max, de pie junto a ella, protector. Es extraordinario, continuó el doctor Jackson. Todos lo son. Pero creo que tú eres la parte más extraordinaria de la ecuación. La comunicación que has desarrollado, la confianza que has construido. Es extraordinario. La jueza Ostrowski, que había permanecido en silencio, por fin habló. Emma, sé que esto es difícil. Todos hablan de ti, toman decisiones sobre tu vida. Me imagino que parece que nadie escucha realmente lo que quieres. Se apartó de detrás de su escritorio y se sentó en una silla contigua, con cuidado de no abrumar al niño. Me gustaría escuchar si estás dispuesta a decirme que no tiene por qué ser con palabras si eso es demasiado difícil ahora mismo. Emma levantó la vista brevemente hacia el rostro del juez y luego volvió a las fotografías. Tras un largo momento, señaló la imagen de los 6 perros rodeándola en el suelo de la sala. Su familia, interpretó el juez Ostrowski, y Emma asintió. El doctor Jackson sacó un bloc de notas de su maletín. ¿Te gustaría escribir lo que piensas? Se ofreció. ¿O dibujarlo, quizás? Emma aceptó el bloc y el bolígrafo, inclinándose sobre ellos, concentrada. Durante varios minutos. El único sonido en la cámara era el suave rasgueo del bolígrafo sobre el papel. Cuando por fin giró el bloc, ambos adultos se sobresaltaron al ver que no era el dibujo de un niño, sino una frase cuidadosamente escrita con letra nítida. Por favor, no se lleven a mis perros. Eviten que las pesadillas regresen. El doctor Jackson parpadeó sorprendido. Emma, escribes muy bien. Emma tomó el bloc y escribió otra línea. Yo también sé leer. Mamá y papá me enseñaron desde pequeño. ¿Por qué no hablas?, preguntó el juez Ostrowski con dulzura. ¿Es porque te duele demasiado? Emma lo pensó y luego escribió, se me atascaron las palabras después de ver el accidente. Lo intento, pero no salen. A los abuelos les asusta cuando me esfuerzo demasiado. Este diálogo escrito continuó con Emma revelando más sobre su comprensión de la situación de lo que nadie sospechaba. Expresó su comprensión de las preocupaciones de la comunidad, reconoció las dificultades de sus abuelos y demostró una sofisticación que contrastaba con sus 6 años. Más significativamente, articuló el papel fundamental que desempeñaron los perros en su supervivencia emocional tras presenciar la muerte de sus padres. Los perros todavía escuchan a mamá y papá en mis manos, escribió, una expresión poética de su convicción de que las técnicas de entrenamiento la conectaban con sus padres. Al acercarse la hora, la jueza Ostrowski se enfrentó a una decisión.
Tenemos que volver a la sala pronto, le explicó a Emma. Con base en lo que has compartido, creo comprender mejor tus deseos. Pero Emma, el tribunal necesita escuchar tu voz. No necesariamente con palabras, sino de una manera que todos puedan entender. Emma miró fijamente el bloc de notas un buen rato y luego escribió, volverá Max. Me aseguraré de que así sea, doctora. Jackson lo prometió. Cuando el tribunal se reanudó, Martha Thompson había regresado, informando que Robert estaba estabilizado y se sometía a pruebas. Max, en efecto, había sido muy valioso para el equipo médico, alertando sobre otra irregularidad que requirió tratamiento preventivo. Por orden del juez Ostrowski, el pastor alemán yacía a los pies de Emma, bajo la mesa de los demandados. Su presencia era un consuelo para la niña y una prueba palpable del vínculo en cuestión. Antes de escuchar los alegatos finales, anunció el juez Ostrowski, quisiera abordar información adicional que ha salido a la luz durante nuestra recesión. Explicó su conversación con Emma, destacando la capacidad de la niña para comunicarse por escrito y la clara expresión de sus deseos con respecto a los perros. El abogado de Eleanor Peterson se opuso de inmediato. Su señoría, las comunicaciones ex parte con una menor sin la presencia de un abogado son sumamente irregulares. Solicitamos que se descarten estas declaraciones. El juez Ostrowski clavó una mirada severa en el abogado. Abogado, la principal obligación de este tribunal es determinar qué es lo mejor para el niño. Consideraré toda la información pertinente, en particular los deseos expresados por la propia niña, cuando haya encontrado la manera de comunicarlos, insistió el abogado. La niña está traumatizada y claramente depende emocionalmente de estos animales. No puede evaluar objetivamente qué es lo mejor para ella. Ante esta declaración, algo cambió en la atmósfera de la sala. Emma, que había permanecido inmóvil junto a su abuela, se enderezó de repente. Su mano se dirigió a la cabeza de Max en lo que pareció una señal. El perro permaneció quieto mientras Emma se deslizaba de su silla para ponerse a su lado. Marta extendió la mano hacia su nieta. Emma, cariño, no tienes que hacerlo. Carro Ama ya había dado un paso al frente, con su pequeña mano apoyada en la espalda de Max como si su firme presencia le diera fuerza. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en la diminuta figura que se había convertido en el centro de tanta división comunitaria. Emma levantó la vista, recorriendo con incertidumbre a los adultos desconocidos hasta posarse en el rostro del juez Ostrowski. Los perros, empezó Emma, con una voz tan suave que apenas se oía. No son solo mascotas. El sonido pareció sobresaltar incluso a la propia Emma. Tragó saliva con dificultad, visiblemente forcejeando. Max se apretó contra su costado y ella respiró hondo. Me mantienen a salvo, continuó, formando cada palabra con un esfuerzo tremendo, pero cobrando un poco más de fuerza. Cuando el coche atropelló a mamá y papá, yo iba en el asiento trasero. Max pulled me out before the fire. A collective gasp rippled through the courtroom. This detail that Emma had been present at her parents' fatal accident and rescued by one of the dogs had never been mentioned in any of the investigation reports or previous testimony. Martha Thompson covered her mouth, tears streaming down her face. She never told us, she whispered to Rodriguez. We thought she was with the babysitter when it happened. The police just said she was found at the scene unharmed, Emma continued, the words coming haltingly but with increasing determination. Max saved me. They know the dogs saved me every day. From the dreams, from the pictures in my head. Her voice broke slightly. Please don't take them away. They're the only part of Mom and Dad I have left. The courtroom remained absolutely silent as Emma turned and walked back to her chair, Max matching her pace exactly. Marta embraced her granddaughter, sobbing quietly, while Emma herself remained dry-eyed, as if the tremendous effort of speaking had left no energy for tears. Judge Ostrowski, visibly moved, but maintaining her judicial composure, addressed the court. I think we've heard the most important testimony in this case, Ms. Peterson. Would you like to respond? Eleanor Peterson, whose rigid posture had gradually softened during Emma's statement, slowly rose to her feet. Or perhaps the first time since the proceedings began. She looked at Emma directly, not as a subject of concern,
but as a person deserving of respect. Your Honor, she began, her voice uncharacteristically uncertain, I initiated this action because I believe the child was in danger. I still believe that proper safeguards must be in place. She paused, seeming to struggle with an internal conflict. However, I cannot in good conscience continue to advocate for removing these animals from Emma's life. Not after what we've just witnessed. Her attorney tugged at her sleeve in obvious dismay. Pero Eleanor continuó. Quiero retirar mi petición y solicitar que el tribunal considere ordenar algún tipo de supervisión profesional para garantizar la seguridad y apoyar la recuperación de Emma. El juez asintió pensativo. Gracias, señora Peterson. Agradezco su disposición a reconsiderar su postura. Se dirigió a toda la sala. Dadas las extraordinarias circunstancias de este caso y las pruebas presentadas hoy, estoy preparada para emitir mi fallo. La jueza Ostrowski emitió su decisión con precisión, reconociendo las legítimas preocupaciones planteadas y afirmando el vínculo único entre Emma y sus perros. Ordenó un periodo de seguimiento de 6 meses con visitas regulares de los servicios de bienestar infantil y especialistas en comportamiento animal, y designó específicamente al Dr. Jackson para desarrollar un programa terapéutico basado en las habilidades comunicativas de Emma. Más importante aún, dictaminó que los perros podían permanecer con Emma, siempre que se implementaran ciertos protocolos de seguridad y los abuelos recibieran servicios de apoyo adicionales. Este tribunal reconoce que no existen soluciones perfectas en casos de trauma infantil, concluyó. Pero cuando un niño encuentra un camino hacia la sanación, por poco convencional que sea, nuestra responsabilidad es fomentarlo, garantizando al mismo tiempo las salvaguardias adecuadas. Eso es lo que he intentado hacer hoy. Al levantarse la vista, la sala bullía de conversaciones. Los periodistas se apresuraron a presentar sus artículos mientras los espectadores debatían la decisión del juez. Durante todo el proceso, Emma permaneció junto a su abuela, con una mano sobre la cabeza de Max, aparentemente ajena a la conmoción que la rodeaba. Tras recuperar la voz tras 2 años de silencio, se había refugiado de nuevo en la quietud. Pero ahora era un silencio de otra calidad, uno elegido más que un trauma, interrumpido por algún que otro susurro al perro que le había salvado la vida 2 veces. El día después de la audiencia, el cielo estaba despejado y la familia Thompson sintió un alivio palpable. Por primera vez en semanas, Emma completó su rutina matutina sin que nadie la viera, paseando a sus perros por el pueblo con renovada confianza. Los vecinos se detuvieron a felicitarla por la decisión del juez, aunque Emma seguía respondiendo principalmente con asentimientos en lugar de palabras. Marta le contó más tarde a Melissa Rodríguez que Emma había pronunciado algunas frases en casa. Comunicaciones breves y vacilantes sobre asuntos prácticos, pero al fin y al cabo, progreso. Es como si romper esa barrera en el tribunal hubiera abierto una puerta, explicó Marta durante la primera visita de monitoreo de Rodríguez. No es muy habladora, pero las palabras ya no parecen asustarla tanto. La atención de los medios disminuyó gradualmente a medida que nuevas historias captaban la atención del público. Sorprendentemente, Eleanor Peterson mantuvo un silencio digno, declinando todas las solicitudes de entrevista y retirándose de sus actividades comunitarias habituales. Los vecinos informaron haber visto luces en su casa victoriana a horas intempestivas, pero ella rara vez salía, salvo para hacer recados esenciales. Su esposo les comentó a sus compañeros de golf que Eleanor estaba reevaluando algunos aspectos, pero no ofreció más explicaciones. 2 semanas después de la audiencia, el Dr. Jackson comenzó a implementar el programa terapéutico ordenado por el tribunal. 3 veces por semana visitaba la casa de los Thompson para trabajar con Emma y los perros, documentando su progreso e introduciendo gradualmente actividades estructuradas diseñadas para ampliar las habilidades comunicativas de Emma más allá de sus compañeros caninos. Robert, recuperándose de su incidente cardíaco, pero aún débil, observaba estas sesiones desde su sillón, ofreciendo ocasionalmente sugerencias basadas en sus recuerdos de las técnicas de entrenamiento de su hijo. Un jueves inusualmente cálido de principios de junio, el Dr. Jackson sugirió llevar la sesión de terapia al aire libre, al jardín público cerca del puerto. Un cambio de ambiente controlado podría ayudarnos a evaluar cómo responden Emma y los perros a diferentes condiciones, le explicó a Marta.
Además, creo que les vendría bien un poco de sol. La sesión transcurrió sin contratiempos. Emma guió a los perros en varios ejercicios mientras respondía a las sencillas preguntas del Dr. Jackson con respuestas de una sola palabra o asentimientos. Atrajeron la atención de algunos turistas, pero el doctor manejó con destreza las interacciones, explicando lo justo para satisfacer la curiosidad y protegiendo a Emma de preguntas indiscretas. Mientras se preparaban para volver a casa, Emma se tensó de repente, apretando con fuerza el pelaje de Max. Siguiendo su mirada, el Dr. Jackson vio a Eleanor Peterson, inmóvil en el sendero del jardín, agarrando una bolsa de la compra y mirándolos con una expresión indescifrable. Antes de que él pudiera intervenir, Eleanor se acercó a su postura normalmente perfecta, ligeramente encorvada como si soportara un peso invisible. Emma, dijo en voz baja, deteniéndose a una distancia prudencial, me pregunto si podría hablar contigo un momento. Su mirada se posó en el Dr. Jackson. Con la debida supervisión, por supuesto. El Dr. Jackson miró a Emma, quien había acercado a los perros, pero no mostraba signos de angustia aguda. Es tu decisión, Emma, le recordó. No tienes que hablar con nadie si no quieres. Para su sorpresa, Emma asintió levemente. Aunque colocó a Max entre ella y Eleanor. Eleanor, interpretando esto como un permiso, dio un paso al frente con cautela. Te debo una disculpa, empezó, sin su habitual tono autoritario. Creí que te estaba protegiendo, pero me equivoqué al intentar separarte de tus perros. Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. La verdad es que tengo una razón más personal para hablar contigo, una que me ha dado vergüenza reconocer hasta ahora. Doctora. Jackson se tensó, atento a cualquier señal de angustia de Emma. Señora Peterson, quizá este no sea el momento adecuado. Estuve allí, interrumpió Eleanor, con las palabras saliendo atropelladamente como si ya no pudiera contenerlas. La noche que murieron tus padres, fue mi coche el que se saltó el semáforo en rojo. La revelación quedó suspendida en el aire como una presencia física. Emma abrió los ojos de par en par y se quedó completamente inmóvil. El perro, al percibir su sorpresa, cambió de posición, formando sutilmente una barrera más fuerte a su alrededor. Llovía muy fuerte. Continuó Eleanor, con una voz apenas superior a un susurro. Yo estaba distraída, discutiendo con mi marido por teléfono. No vi el cambio de luz. Para cuando vi el coche de tus padres, ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían sin control por su rostro surcado de arrugas. La policía dijo que fue un accidente. Mala visibilidad, mal tiempo. No se presentaron cargos, pero yo lo sabía. Lo he sabido cada día desde entonces. El Dr. Jackson se acercó a Emma con aire protector, pero ella lo sorprendió poniéndole una mano en el brazo para contenerlo. Su rostro palideció, pero sus ojos permanecieron fijos en Eleanor con una intensidad que parecía inapropiada para su edad. Cuando te vi con esos perros, Eleanor seguía pasando frente a mi casa todas las mañanas. Era como si estuviera embrujada. La culpa que había logrado contener regresó a mi mente. Me convencí de que no estabas a salvo, de que los perros eran peligrosos. Cualquier cosa con tal de justificar mi intervención, para sentir que estaba haciendo algo bueno. Para compensar lo terrible que había hecho. Se le quebró la voz. Pero al verte en el tribunal, al oírte hablar por primera vez, me di cuenta de que no te estaba protegiendo. Intentaba protegerme de mi propia culpa. El silencio de Emma se prolongó tanto que el Dr. Jackson empezó a preocuparse por su estado psicológico. Estaba a punto de sugerir que volviera a casa cuando ella finalmente habló, con voz baja pero clara. Le hiciste daño a mi mamá y a mi papá. Eleanor asintió, las lágrimas caían más rápido ahora. Sí. Y nunca podré reparar ese daño. Entiendo si me odias. Los perros reconocieron tu olor, interrumpió Emma, una revelación que sobresaltó a ambos adultos. Por eso siempre se ponían nerviosos cuando pasábamos por delante de tu casa. Se acordaban del accidente. Este detalle previamente desconocido que los perros habían reconocido. El olor de Eleanor desde el lugar del accidente impactó con fuerza.
Eleanor pareció encogerse ante sus ojos, con los hombros encorvados hacia adentro como para proteger su corazón de esta confirmación final de su responsabilidad. I'm so sorry, Emma. I've wanted to tell you for so long, but cowardice kept me silent. I don't expect forgiveness. Whatever Eleanor intended to say next was cut short by a sudden commotion. A cyclist sped around the corner of the garden path, startling a group of pigeons into flight. The unexpected movement and noise came from directly behind Emma, causing her to jump in alarm. Max, interpreting this as a threat, immediately moved to intercept, placing himself between Emma and the perceived danger. In that split second of confusion, Eleanor instinctively stepped forward, perhaps to steady herself or to reach for Emma. Max, already on high alert and now confronted with the person his animal senses associated with danger to his family, reacted with protective instinct. He lunged forward with a warning bark, not attacking, but clearly defending his position. Eleanor, startled by the dog's sudden movement, lost her balance and fell backward onto the paved path. Doctor. Jackson se apresuró a intervenir, dándole a Max una orden que Emma le había enseñado durante sus sesiones. El perro retrocedió de inmediato y regresó al lado de Emma, pero el daño ya estaba hecho. Eleanor yacía en el suelo, agarrándose el brazo y respirando con dificultad. ¿Está herida, señora Peterson? El doctor Jackson se arrodilló a su lado, evaluando rápidamente si presentaba algún signo de trauma. Mi brazo. Eleanor jadeó. Creo que me lo rompí al caer. Miró más allá del doctor Jackson, hacia donde Emma estaba con los perros, ahora perfectamente controlados. A pesar de la perturbación, el perro. En realidad no me mordió. La estaba protegiendo. Solo perdí el equilibrio. A pesar de la aclaración de Eleanor, el incidente atrajo la atención inmediata. Un visitante del parque llamó al 911 denunciando el ataque de un perro. En cuestión de minutos, llegaron la policía y los paramédicos, creando exactamente el tipo de escena que la cuidadosa decisión del juez Ostrovsky buscaba evitar. Mientras colocaban a Eleanor en una camilla, quien seguía insistiendo en que Max no la había atacado, el agente Connolly se acercó a Emma con evidente reticencia. Lo siento, Emma, dijo con suavidad, pero tendré que llevar a Max a control de animales hasta que se pueda investigar este incidente a fondo. Es el procedimiento habitual cuando hay una lesión, incluso si no fue una mordedura directa. El rostro de Emma se arrugó de angustia, y su recién descubierta voz la abandonó por completo mientras se aferraba al pelaje de Max. El doctor Jackson intentó intervenir, explicando las circunstancias y la propia declaración de Eleanor de que el perro no había atacado. Pero el oficial negó con la cabeza con pesar. No tengo otra opción, doctor. Hay protocolos que debemos seguir. Nos aseguraremos de que esté bien cuidado y puedes venir a visitarlo a las instalaciones hasta que esto se solucione. Mientras el oficial Connolly le colocaba con cuidado una correa al collar de Max, Emma recuperó la voz de repente. No. Lloró, y esa sola palabra transmitía toda la angustia de una niña que enfrenta otra pérdida devastadora. Por favor. Solo me estaba protegiendo. No te lo lleves. El oficial hizo una pausa, visiblemente dividido entre el protocolo y la compasión. Lo siento, Emma. Es solo temporal. Lo prometo. Lo solucionaremos. Desde su camilla, Eleanor intentó intervenir débilmente. No fue culpa del perro, insistió a los paramédicos. Por favor, anótenlo en su informe. Me caí. El perro protegía al niño como debía. A pesar de las protestas, el protocolo se impuso mientras Max era conducido a regañadientes hacia el vehículo de control de animales. Emma se desplomó en los brazos del doctor Jackson, sollozando con un desenfreno que rompió el corazón de todos los presentes. Los 5 pastores restantes la rodearon, gimiendo de angustia por la partida de su compañera de manada y la evidente angustia de sus jóvenes cuidadores. El incidente en el jardín público se convertiría en el momento más oscuro de la vida de Emma, un giro cruel que amenazaba con arruinar todo el progreso que había logrado. Sin embargo, en esta aparente tragedia se encontraban las semillas de un giro inesperado que transformaría no solo la vida de Emma, sino también la comprensión de toda la comunidad sobre la lealtad, el perdón y la sanación.
A la mañana siguiente, Emma Thompson estaba sentada inmóvil en el porche de la casa de sus abuelos, rodeada de los 5 pastores alemanes que le quedaban. No había hablado desde que se llevaron a Max, volviendo al silencio que había caracterizado los meses posteriores a la muerte de sus padres. Marta intentó repetidamente consolar a su nieta, llevándole sus comidas favoritas que no había probado, ofreciéndole palabras tranquilizadoras que cayeron en oídos sordos. Robert, desoyendo las órdenes del médico, llamó a todos los funcionarios con los que pudo contactar, buscando intervención en lo que describió como un grave error judicial. El doctor Jackson llegó temprano, tras haber pasado la noche anterior en el centro de control de animales, asegurándose de que Max recibiera la atención adecuada. El perro se mantuvo tranquilo pero alerta, sin mostrar ninguna agresividad que justificara una cuarentena prolongada. «Está bien atendido», le aseguró el doctor Jackson a Emma, agachándose para mirarla abatida. «Y el oficial Connolly está acelerando el proceso de revisión». La prometida revisión acelerada llegó de la mano de Melissa Rodríguez, quien llegó a la entrada de Thompson poco antes del mediodía. Llevaba una tableta y tenía la expresión seria de una profesional que recibe una noticia difícil. «Tenemos un problema», explicó después de que Marta la invitara a pasar. La señora Peterson fue dada de alta del hospital con una fractura de muñeca. Aunque sigue insistiendo en que el perro no la atacó directamente. El incidente ha dado lugar a una revisión de seguridad obligatoria según la orden del juez Ostrovsky. Robert golpeó la mesa de la cocina con la palma de la mano. Esa mujer causó toda esta situación, desde el accidente que mató a nuestro hijo hasta este último incidente. Es todo culpa suya, advirtió Rodríguez, señor Thompson. Las reacciones emocionales no ayudarán a Emma ahora. Necesitamos centrarnos en los parámetros legales y en la mejor manera de gestionarlos. Se dirigió al doctor Jackson. Estuviste presente durante todo el incidente. Necesito tu relato detallado para mi informe. Mientras los adultos conversaban en la cocina, Emma permaneció en el porche, aparentemente desconectada de la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Solo Duke, el más intuitivo de los pastores que quedaban después de Max, parecía capaz de obtener alguna respuesta de ella, ganándose ocasionalmente una suave caricia al apoyar la cabeza en su regazo. La improvisada sesión de estrategia fue interrumpida por la inesperada llegada de Michael Gallagher, el tatuado dueño del restaurante que había defendido a Emma en la asamblea municipal meses antes. «Perdón por interrumpir», dijo, de pie torpemente en la puerta de la cocina, «pero creo que todos necesitan ver algo». Levantó una pequeña memoria USB. Mi restaurante instaló cámaras de seguridad el año pasado, como parte del proyecto de revitalización del puerto. Cubren el paseo marítimo y parte del jardín público. Miró hacia el porche donde estaba sentada Emma. Después del incidente de ayer, revisé nuestras grabaciones de los últimos meses. Hay algo de hace unas 8 semanas que tienes que ver. Marta condujo al grupo a la sala, donde la vieja computadora de Robert cobró vida con un silbido. Michael insertó la unidad y buscó un archivo de video fechado 6 semanas antes de la audiencia judicial. Era martes por la mañana, explicó. Mi personal notó que Emma no pasó por el restaurante para su paseo habitual. Nos preocupamos, así que revisé las cámaras más tarde ese mismo día, pero no vi nada significativo. No me fijé con suficiente atención hasta ahora. La grabación, aunque granulada, mostraba claramente el jardín público desde un ángulo elevado. La hora indicaba las 5:47 de la mañana, antes del tiempo habitual de Emma al caminar. La pantalla mostraba a Emma entrando sola en el encuadre, excepto por Max. Se dirigió al pequeño estanque decorativo del centro de jardinería y se arrodilló en la orilla para examinar algo en el agua. Esa semana estaban limpiando el estanque, explicó Mako. Lo habían vaciado hasta la mitad para mantenimiento, pero dejaron la bomba funcionando. En la pantalla, Emma se inclinó precariamente sobre el borde de concreto, intentando alcanzar lo que parecía ser un barquito de juguete atascado cerca del centro. Sin previo aviso, resbaló y cayó de cabeza al estanque parcialmente vaciado. La cámara captó su desesperado forcejeo, claramente forcejeando en un agua que, si bien no era profunda, representaba un gran peligro para un niño pequeño.
Incapaz de recuperar el equilibrio sobre la superficie resbaladiza, Max reaccionó al instante. Sin dudarlo, el perro saltó al agua, colocando su cuerpo debajo del de Emma para empujarla hacia la superficie. Tras varios segundos de tensión, logró guiarla hasta la orilla del estanque, usando su poderoso cuerpo para impulsarla hasta el borde de concreto. Emma se desplomó al borde del estanque, tosiendo violentamente, mientras Max se ponía a su lado, sacudiéndose el agua del abrigo, antes de empujarla repetidamente hasta que se incorporó. Las imágenes mostraban a Emma abrazando a la perra, visiblemente conmocionada, pero aparentemente ilesa. Tras varios minutos, se puso de pie, tambaleándose, y salió del jardín, apoyándose en Max. No aparecían otros testigos en la imagen. Al terminar el video, el silencio invadió la sala de los Thompson. Marta se llevó los dedos temblorosos a los labios. Nunca nos lo dijo, susurró. Llegó a casa con la ropa mojada esa mañana, pero dijo que se habría resbalado en un charco si Max no hubiera estado allí. El Dr. Jackson estudió el último fotograma congelado del video. Esto confirma lo que observé en su relación. Max no solo obedece a Emma. La protege activamente, tomando decisiones independientes cuando es necesario para su seguridad. Rodríguez tomó notas en su tableta con renovado propósito. Estas imágenes proporcionan un contexto crucial para el incidente de ayer. La reacción de Max hacia la señora Peterson puede caracterizarse claramente como protectora, en lugar de agresiva, lo cual concuerda con un patrón de comportamiento documentado. Ella levantó la vista. Señor Gallagher, ¿estaría dispuesto a proporcionar esta grabación para la revisión oficial? Ya hice copias, respondió Mako, entregándole una unidad de disco. Y con gusto testificaré si es necesario. Ese perro es un héroe, simple y llanamente. En cuestión de horas, la existencia del video se difundió por la eficiente red de chismes de Giannis. Los miembros de la comunidad que se habían mantenido neutrales durante la controversia inicial expresaron ahora su indignación por la continua detención de Max. A media tarde, una pequeña multitud se había reunido frente a las instalaciones de control animal, portando carteles improvisados que decían, "Liberen a Max", y "Los héroes no pertenecen a las jaulas". Los acontecimientos de la mañana dieron un giro aún más dramático cuando la propia Eleanor Peterson llegó a la casa de los Thompson, con el brazo enyesado y una expresión firme a pesar del evidente dolor. Esta vez, evadió la casa por completo, dirigiéndose directamente a donde Emma seguía sentada en el porche, rodeada de su séquito canino protector. Emma, dijo en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. Acabo de enterarme del incidente del estanque. Sobre cómo Max te salvó. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. He hecho algo terrible. Peor de lo que imaginas. El accidente que se llevó a tus padres no fue exactamente como lo describí ayer. Emma levantó la vista, con expresión cautelosa pero atenta, mientras Eleanor continuaba. Te dije que estaba distraída discutiendo con mi esposo. Era cierto. Pero también, tragó saliva con dificultad. Había bebido 2 copas de vino en el almuerzo. No lo suficiente como para estar legalmente incapacitado, según el análisis de sangre, pero sí lo suficiente como para no haber conducido con mal tiempo. La policía lo sabía, pero fueron indulgentes, dada mi posición en la comunidad y mi historial limpio. La confesión de Eleanor, pronunciada en voz lo suficientemente alta como para que la oyeran los adultos que estaban en la puerta, fue como un golpe físico. Marta jadeó audiblemente, mientras el rostro de Robert se ensombrecía con renovada ira. He vivido con este secreto durante 2 años, continuó Eleanor, mientras las lágrimas corrían por su rostro surcado. Usando mi influencia para ocultar la verdad, convenciéndome de que era mejor para todos. Luego, cuando te vi con esos perros que podrían reconocerme, que de alguna manera podrían revelar lo que había hecho, entré en pánico. Me dije que te estaba protegiendo, pero en realidad, me estaba protegiendo a mí misma. Metió la mano sana en su bolso y sacó un sobre. Acabo de llegar de la comisaría, donde presté declaración completa, corrigiendo el expediente. También presenté mi renuncia a todos los cargos comunitarios. Dejó el sobre en el escalón del porche.
Esta es una carta formal en la que asume toda la responsabilidad por el incidente de ayer y declara explícitamente que Max actuó correctamente como animal de servicio protector. Mi abogado ya la presentó a Control de Animales y a la oficina del juez Ostrowski. Emma estudió el rostro de Eleanor un buen rato antes de hablar por fin, con una voz débil pero clara. ¿Por qué ahora? Pero el hombro de Eleanor se hundió ante el peso de la pregunta. Porque ver esas grabaciones de seguridad, ver cómo Max se arriesgó para salvarte sin dudarlo, me hizo darme cuenta de lo mucho que fallé al no asumir la responsabilidad de mis actos. Esa perra ha demostrado más coraje e integridad que yo. Se secó las lágrimas con la mano sana. No puedo devolverte a tus padres. No puedo reparar el daño que he causado. Pero al menos puedo intentar asegurarme de que no pierdas a alguien a quien amas por mis acciones. Como si estas palabras lo hubieran convocado, una patrulla de policía entró en la entrada. El oficial Connolly apareció, seguido de una figura familiar, Max, alerta y ansioso, tirando de su correa. Entrega especial. El oficial gritó, con una sonrisa en su rostro curtido. La declaración de la señora Peterson aceleró el proceso de revisión. Max ha sido oficialmente absuelto de cualquier irregularidad y está clasificado como animal de servicio según la orden judicial. Lo que sucedió a continuación se contaría en Janice durante años. Emma, silenciosa y retraída momentos antes, lanzó un grito de pura alegría y bajó corriendo los escalones del porche. Max, al ver acercarse a su joven cuidador, se sentó obedientemente hasta que el oficial Connolly le soltó la correa. Entonces, perro y niño chocaron en un reencuentro de emoción desenfrenada. La cola de Max azotaba el aire mientras Emma hundía la cara en su pelaje, susurrando palabras que solo él podía oír. Eleanor Peterson observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que no eran de autocompasión, sino de una emoción más compleja. El arrepentimiento se mezclaba con la primera esperanza de redención. Con su desgarrada admisión de culpa y sus acciones subsiguientes, había abierto sin querer un camino hacia la sanación no solo para Emma, sino potencialmente también para ella misma. La verdad, oculta durante tanto tiempo, se reveló a la cruda luz del día, dolorosa pero, en última instancia, liberadora para todos los involucrados. El verano posterior a la breve detención de Max trajo cambios transformadores a Janice y al mundo de Emma Thompson. La jueza Ostrowski modificó su orden original, reconociendo formalmente a Max como animal de servicio y sentando un precedente legal que beneficiaría a otras familias con necesidades similares en todo Massachusetts. La clasificación se extendió a toda la manada de Emma, reconociendo su papel colectivo en su recuperación emocional, manteniendo al mismo tiempo protocolos de seguridad razonables. La confesión pública de Eleanor Peterson causó conmoción en la comunidad. Algunos residentes, en particular quienes habían apoyado su campaña contra los perros de Emma, expresaron sentimientos de traición. Otros reconocieron la valentía necesaria para admitir un error tan devastador y elogiaron su tardía honestidad. El fiscal revisó el caso, pero finalmente decidió no presentar cargos penales, considerando la prescripción de los delitos menores y la insuficiencia de pruebas para los cargos más graves. No obstante, Eleanor entregó voluntariamente su licencia de conducir y comenzó a asistir a sesiones semanales de terapia contra la adicción en el centro comunitario. Quizás lo más sorprendente fue que Eleanor inició un acuerdo civil con la familia Thompson, estableciendo un fideicomiso para la educación y las necesidades futuras de Emma. Marta y Robert se resistieron inicialmente, considerando el dinero como un pago de sangre por la vida de su hijo, pero finalmente aceptaron después de que Eleanor estructurara el fideicomiso para incluir apoyo continuo para el cuidado y entrenamiento del perro. No podemos cambiar el pasado, le dijo Marta a Robert durante una de sus conversaciones nocturnas sobre el tema, pero podemos asegurar el futuro de Emma. Eso es lo que Mark y Sarah habrían deseado. Sin embargo, el avance más notable provino del trabajo continuo del Dr. Nathan Jackson con Emma y sus perros. Basándose en las técnicas de comunicación que había observado, desarrolló un programa estructurado que combinaba la terapia asistida con animales con enfoques de terapia tradicionales. Emma actuó como paciente y colaboradora, y su vínculo único con los perros le brindó perspectivas que ayudaron a perfeccionar la metodología.
Lo que vemos con Emma no es solo una niña con mascotas bien entrenadas, dice el doctor Jackson explicó ante un grupo de profesionales de la salud mental en el Simposio de Salud Conductual del Hospital de Cape Cod que ha creado un sofisticado sistema de comunicación que conecta la comprensión humana y canina, lo que permite comportamientos colaborativos complejos. Más importante aún, este sistema le ha brindado seguridad emocional durante traumas profundos, previniendo eficazmente impactos más graves en el desarrollo. Para septiembre, la noticia del progreso de Emma se había difundido por las redes profesionales, atrayendo el interés de los investigadores del Centro de Animales y Políticas Públicas de la Universidad de Tufts. Tras una cuidadosa consideración y una extensa preparación para garantizar la comodidad de Emma, Marta y Robert accedieron a permitir un estudio de investigación limitado que documentara los beneficios terapéuticos del vínculo de Emma con sus perros. El artículo resultante, coescrito por el Dr. Jackson, finalmente se publicaría en una prestigiosa revista y Emma figuraría como colaboradora juvenil. Emma continuó saliendo de su silencio protector y hablando con más frecuencia, aunque seguía principalmente con familiares y el Dr. Jackson. Su vocabulario, avanzado para su edad debido a su temprana lectura, a veces sobresaltaba a los adultos que no estaban preparados para las observaciones filosóficas expresadas con voz infantil. Los perros no necesitan que yo hable, le explicó al Dr. Jackson durante una sesión. Lo entienden de todos modos, pero las personas necesitan palabras para comprender los sentimientos. Cuando se reanudó la escuela pública en otoño, los Thompson se enfrentaron a otra decisión difícil. Las aulas tradicionales presentaban desafíos evidentes para un niño que aún se recuperaba de un trauma y estaba acostumbrado a la compañía canina en lugar de la humana. Tras una amplia consulta con educadores y terapeutas, se acordó un plan de asistencia modificado, que permitió a Emma participar en las clases matutinas mientras continuaba con sus sesiones de terapia por las tardes. Inicialmente, la administración escolar se opuso a la solicitud de Emma de traer a Max como animal de servicio, alegando posibles interrupciones y problemas de alergia. Una vez más, la comunidad, tan dividida meses antes, se unió para apoyarla. Los padres firmaron peticiones, el comité escolar celebró una reunión extraordinaria y finalmente se llegó a un acuerdo. Max acompañaría a Emma durante su transición a la escuela, reduciendo gradualmente su presencia a medida que ella se sintiera más cómoda. En su primer día de primer grado, Emma entró a la escuela primaria Barnstable, sujetando firmemente el chaleco de servicio de Max con una mano y los dedos de Marta con la otra. Los estudiantes estaban preparados para sus singulares compañeros, pero la curiosidad natural de los niños resultó en una avalancha de preguntas que podrían haber abrumado a Emma tan solo unos meses antes. En cambio, encontró su voz explicando con calma el papel de Max mientras el pastor alemán se comportaba perfectamente junto a su escritorio. Me ayuda a recordar respirar cuando tengo miedo, les dijo a sus compañeros con simple honestidad. Y me recuerda que ahora estoy a salvo. Para el invierno, Emma había progresado a la escuela 3 veces por semana, con Max esperando en la oficina del consejero en lugar de quedarse en el aula. Su rendimiento académico, inicialmente una preocupación dada su educación temprana y regular, resultó excepcional, sobre todo en lectura y ciencias naturales. Su integración social fue más gradual, pero para el concierto navideño de diciembre, ya había forjado amistades provisionales con 2 compañeras de clase que compartían su interés por los animales. La redención de Eleanor Peterson progresó a la par de la recuperación de Emma. Tras su primera confesión, se retiró de la vida pública, vendió su casa victoriana y se mudó a un modesto apartamento cerca del centro comunitario, donde comenzó su trabajo voluntario. Muchos esperaban que se marchara de Janice por completo, pero Eleanor decidió quedarse, soportando el peso del juicio de la comunidad como parte de su penitencia autoimpuesta. El verdadero punto de inflexión en la relación de Eleanor con la familia Thompson llegó inesperadamente durante una tormenta invernal que provocó cortes de electricidad prolongados en todo Cape Cod. Con las temperaturas bajando peligrosamente y la salud de Robert siendo una preocupación constante, la Oficina de Gestión de Emergencias estableció centros de abrigo para residentes vulnerables. Marta, al intentar transportar a Robert, Emma y 6 perros grandes al refugio designado, se quedó varada cuando su vieja camioneta se negó a arrancar.
En medio del frío intenso, fue Eleanor quien respondió a su llamado de ayuda, llegando con una camioneta alquilada lo suficientemente grande como para acomodar a toda la familia Thompson, incluyendo a los perros. Durante los 3 días que compartieron en el refugio comunitario, comenzaron a forjarse las bases del perdón. No se trata de la fácil absolución de las tarjetas de felicitación, sino de la reconciliación ganada con esfuerzo, que reconoce el daño y crea un espacio para la sanación. Para la primavera, el programa terapéutico del Dr. Jackson se había ampliado para incluir a otros niños que lidiaban con traumas y dificultades de comunicación. Con el permiso de los Thompson, fundó el programa Patas para la Comunicación, utilizando un centro de entrenamiento donado por un empresario local. Impresionados por la historia de Emma, Max y sus compañeros de manada fueron los pioneros caninos del programa, demostrando las técnicas que Emma había desarrollado y perfeccionado. La propia Emma, antes un tema silencioso de preocupación para la comunidad, asumió gradualmente el papel de instructora junior. Bajo una atenta supervisión, comenzó a ayudar a otros niños a conectar con perros de terapia especialmente entrenados. Su voz suave, todavía vacilante a veces, transmitía una autoridad especial al explicar la comunicación canina a niños que, como ella, tenían dificultades para expresar sus sentimientos con palabras. Los perros entienden lo que hay en el corazón, le dijo a un niño de 7 años que no había hablado desde que presenció violencia doméstica en su hogar. No necesitan que uses las palabras adecuadas. Solo necesitan que seas honesto. El niño, que llevaba meses sin responder a la terapia tradicional, se acercó tímidamente al cachorro de pastor alemán que Emma le había elegido. Su primera sonrisa en casi un año llegó poco después, en el aniversario de la audiencia judicial que casi separó a Emma de sus perros. El alcalde Williams declaró el Día de la Compañía Canina en Janice, con una celebración comunitaria en el mismo jardín público donde Max rescató a Emma de ahogarse. La ceremonia incluyó la develación de una pequeña placa de bronce que conmemoraba el evento y reconocía el programa terapéutico que surgió a partir de él. Mientras Emma permanecía junto a la placa, rodeada de sus 6 pastores alemanes y flanqueada por sus abuelos, el Dr. Jackson y, en un acontecimiento que pocos podrían haber previsto, Eleanor Peterson, el alcalde Williams le entregó un certificado de reconocimiento por sus contribuciones a la comunidad. Cuando la invitaron a hablar, Emma dio un paso al frente sin dudarlo, con Max a su lado, manteniendo una presencia atenta pero relajada. Mis padres me enseñaron que los perros y las personas están hechos para ayudarse mutuamente, dijo con voz clara y firme. Creo que les alegraría ver cuánta gente está recibiendo ayuda ahora. Miró a sus peludos compañeros, y una sonrisa transformó su rostro solemne en el de cualquier niño de 7 años experimentando un momento de pura alegría. Los perros ya lo sabían desde el principio. A veces solo necesitamos que nos lo recuerden. Mientras la multitud aplaudía, Martha Thompson abrazó a su nieta con lágrimas en los ojos. Tus padres estarían muy orgullosos, susurró. Emma asintió y se inclinó para acariciar la cabeza de Max con la tranquila confianza de una niña que encontró su camino a través de la oscuridad hacia la luz, pero guiada por la lealtad inquebrantable de 6 perros extraordinarios y la comunidad que finalmente se unió para protegerlos. En el ocaso de nuestros años, a menudo reflexionamos sobre lo que realmente importa. La historia de Emma nos recuerda que la sanación llega de formas inesperadas y que nunca es tarde para la redención ni para las segundas oportunidades. Al igual que Eleanor, muchos de nosotros cargamos con remordimientos que parecen insoportables. Creemos que los errores nos definen, pero nuestra valentía para finalmente afrontar la verdad nos ofrece una poderosa lección. Reconocer nuestros errores puede ser el primer paso hacia la sanación, tanto para nosotros como para quienes hemos dañado. Pero los lazos entre Emma y sus perros reflejan las conexiones que apreciamos con quienes nos apoyan incondicionalmente. Nos recuerdan que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quienes nos guían en nuestros momentos más difíciles sin juzgarnos. Al enfrentar los desafíos de la vejez, recordemos que la sabiduría no proviene de evitar las tormentas de la vida, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, a veces con compañeros que, sin palabras, comprenden nuestros corazones por completo. Espero que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.
Dale me gusta y comenta abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.